Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hora. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de un personaje de la Biblia bastante conocido. Se trata de Aarón, el primer sacerdote del pueblo judío, el primer sacerdote que Dios estableció, y era hermano de Moisés. Vamos a ver cómo Dios lo escoge, lo llama, y cómo llama a Moisés, y tiene que haber una combinación entre ellos para Dios poder hacer el trabajo que tenía que hacer. Vamos a ver la negación de Moisés, que a pesar de que Dios lo llamó a él para que asumiera toda la responsabilidad, se negó porque tenía miedo. Vamos a ver qué pasa con los llamados que Dios nos hace y cómo nosotros muchas veces tenemos miedo y no confiamos en el Señor. Es increíble, ¿verdad?, cómo nosotros como cristianos nos resistimos al llamado de Dios, a veces porque tenemos temores, a veces porque somos incrédulos. En fin, el punto es que vamos a ver cómo Dios, a lo que Él llama, Él respalda, y cómo la voluntad de Él se va a hacer por encima de todo. Como siempre, los invito a que consultemos algunos versículos de la Biblia. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Vamos a estar leyendo en Éxodo 14, Éxodo capítulo 4, versículo 14 al 16, 29 al 31. Del capítulo 7 vamos a estar leyendo del 1 al 4, el 6. Y del capítulo 29 vamos a estar viendo del 4 al 7. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás con él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablarás a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrá la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas cosas que se pueden sacar de estos pasajes que vamos a estar mirando. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta y cómo a pesar de esa manifestación milagrosa de Dios, porque Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo, algo que él estaba mirando, que de repente empezó ese fuego a quemar ese árbol al rojo vivo, pero que no se consumía. Estaba pasando algo extraordinario que Moisés no entendía. Y esta zarza, este fuego
que estaba ardiendo ahí le habla a Moisés. Moisés escucha la voz de Dios a través de esa manifestación y le dice lo que tiene que hacer, que vaya a liberar a su pueblo. Y nos vamos a encontrar con que Moisés era un hombre que había salido de Egipto a la edad de 40 años por un conflicto. Él había matado a un hombre y eso conllevaba una penalidad. Él se huyó de Egipto y duró 40 años fuera de Egipto. A Moisés es posible que casi nadie le conociera. Y aunque su hermano Aarón, Josué, el padre de Josué, todavía estaban vivos cuando él regresa, es posible que mucha de la gente que era contemporánea de él no estuvieran vivos. ¿Por qué? Porque eran esclavos, y los esclavos, la vida es mínima, el tiempo de vida de un esclavo era muy corta. Entonces es probable que Moisés tuviera esa aprensión de que nadie lo conociera, de cómo él iba a hablarle a ese pueblo, y empieza a ponerle obstáculos, a ponerle trabas a la voluntad de Dios, es decirle, no, es que yo soy hombre de poca palabra, yo nunca he hablado bien. Pero eso parece que no es cierto, porque me parece que en el libro de Judas dice que era un hombre de poderosas palabras, Moisés, y era un príncipe, o sea, fue un hombre criado como hijo de Faraón. Esos hijos de los reyes en aquel tiempo eran personas que los iban preparando para ser reyes, con profesores, con instructores en todos los sentidos, en el arte de la guerra, en las artes culturales, en los idiomas, los preparaban para que... Entonces es raro, ¿verdad? Sin embargo, usted podría decir en 40 años, que es la generación mínima, muchas cosas podían cambiar y él podía tener ese temor de él presentarse ante ese pueblo que nadie lo conocía. Y sin embargo, Aarón, que era hermano de Moisés, estaba viviendo ahí. A pesar de que era mayor que Moisés, nunca salió de Egipto, se mantuvo ahí. Moisés salió por la situación de él, pero Aarón estaba en la condición de esclavitud. Entonces, Aarón conocía bien a todo el pueblo que estaba siendo subyugado por el poder egipcio, y conocía toda la idiosincrasia que se estaba moviendo, y por eso es posible que Dios permitiera y fuera plan de él, porque entiendo que todo lo que Dios hace obedece a un plan, a una estrategia preconcebida para que las cosas salgan como él quiere que se hagan. Entonces Moisés manifestaba cierta inseguridad. No obstante, Dios le daba la seguridad. Mira, ve y dile a Faraón. Lo único que él tenía que hacer era eso. Ve y dile a Faraón que liberte mi pueblo. Hay gente que tiene que dar un mensaje sencillo, que Dios lo llama en este tiempo, y a veces complica las cosas. Empieza a decir otras cosas que no tiene que decir, a involucrarse en situaciones que no lo llevan a una conclusión rápida, clara, concisa, que la gente pueda entenderla. Entonces, Moisés se sentía inseguro para decir eso, y Dios le decía, soy yo que voy a liberar al pueblo, no eres tú. A veces estamos confiando en nuestra propia fortaleza, en nuestro propio intelecto, y cuando Dios quiere hacer cosas, las hace de manera sencilla. Dios no anda buscando camino pedregoso para él llevar su mensaje a través de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es llevar la palabra que él nos da a través de las escrituras. Entonces, no hay que ser un gran erudito, no hay que ser un gran sacerdote, no hay que ser nada de eso, hermanos. Solamente tenemos que ponernos en manos de Dios y tener la confirmación de que lo que vamos a hacer es por instrucciones de Él. Entonces, es cuestión de prepararnos en la presencia del Señor. En la presencia del Señor es lo más importante, que nosotros debemos estar preparados. Debemos contar con su anuencia, con su autorización. Y cuando Él le dice a Moisés, tú vas a ser como Dios para Aarón y él será tu profeta, lo que le está diciendo es, yo voy a estar dentro de ti. Yo soy que voy a estar dentro de ti, yo soy que voy a hablar, tú no tienes que hacer nada. Y esto me recuerda esta negación de Faraón
a hablar a la situación que tenían los primeros cristianos, que quizás estaban preocupados porque ellos no tenían preparación. Y él le dice, el Señor Jesús le dice, ustedes van a ser perseguidos, pero no se preocupen, cuando lo lleven ante los gobernadores, yo soy el que voy a abrir su boca. Yo sé, ustedes van a decir lo que el Espíritu va a decir. No se preocupen, solamente hagan lo que yo les mando. Solamente ocúpense de predicar la palabra, que de lo demás me ocupo yo, le decía el Señor Jesús. Entonces, asimismo, estaba ocurriendo con Moisés, ocurría con Moisés en aquel tiempo en que Dios lo llamó. Sin embargo, él insistía en que él tenía que no tenía la capacidad, porque ese era un pueblo grande y que él no sabía lo que iba a hacer. Esa humildad yo pienso que es buena, pero debe ir acompañada con la disposición de hacer el trabajo, con el deseo de hacer el trabajo, que vemos que no es fácil ir a decirle a un pueblo, mira, dice el yo soy que libere al pueblo. Usted ir a decirle eso a un rey. Entonces, ¿y el yo soy quién es? Dios no era conocido en el pueblo de Egipto. Los egipcios estaban llenos de idolatría, de dioses, de cada objeto, cada animal era un dios para los egipcios. Y así se crió Moisés, y por eso Moisés ponía tanta duda en ese Dios verdadero que él había conocido. Él lo estaba viendo y no lo estaba creyendo, porque tenía una formación de idolatría, una preparación, una educación pagana en todos los sentidos. Por eso se le hacía tan difícil. Y él sabía que los egipcios no iban a creer, desde Faraón hasta el más humilde de los súbditos no iba a creer en ese Dios. Y lo vamos a ver más adelante, que Faraón no creyó en Dios, no creyó en la grandeza de Dios, a pesar de todas las cosas, de todas las maravillas, prodigios y milagros que Dios hizo a través de Moisés y Aarón, que fueron cosas palpables, ¿verdad?, que pudieron verse, que pudieron sentirse. Sin embargo, cuando el hombre endurece su corazón, no importa lo que vea, el hombre siempre va a aborrecer, a rechazar las cosas de Dios. Y si usted lee el libro de Apocalipsis sobre los juicios que van a ocurrir en el fin de los tiempos, usted se va a encontrar que el hombre va a estar rechazando a Dios, y por eso Dios va a tener que destruir la mayor parte de los hombres en la tierra, porque no van a creer, van a rechazar a Dios. Porque la naturaleza humana es así, la naturaleza humana es incrédula, la naturaleza humana se complace con el pecado. Entonces, no obstante los argumentos de Moisés, Dios puso en él obediencia. Finalmente Dios puso en él que obedeciera su mandato y le buscó la alternativa de que designara a Aarón como su profeta para que fuera quien hablara. Dios siempre busca la forma de ayudarnos. A pesar de que Moisés se negaba, Dios tuvo misericordia de él. Dios pudo haberlo fulminado y buscar a otro, pero Dios es amor, amado. Yo recuerdo cuando Dios me llamó, que yo me resistía al principio, porque estaba viviendo una situación que yo entendía que no me interesaba. Pero mire, hermano, cuando Dios me convenció al final, me impactó de una manera que no tuve otra alternativa que servirle y decirle que se haga tu voluntad en mi vida. No quiero hacer otra cosa que no sea lo que tú quieres que yo haga. Y le doy gracias al Señor porque me ha ayudado a ayudar a otro, porque ahí es donde está el todo de este asunto de servirle a Dios, que usted pueda enseñar a otros el camino. Eso es lo más importante. Usted no hace nada con usted ser cristiano y pasarse la vida yendo a la iglesia, yendo y viniendo, y usted no hacer nada para que otros conozcan el camino de la salvación. A eso es que el Señor nos llama. Cuando nosotros venimos a Cristo, asumimos un compromiso de ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo. Pero el mundo comienza en nuestro hogar, con nuestra familia que no conocen al Señor, con nuestros vecinos que no conocen a Dios, con nuestros amigos en el trabajo, en la universidad que no conocen al Señor. Ahí empieza el mundo para nosotros. Si Él quiere llevarnos a lejanas tierras, nos va a llevar. Pero mientras tanto, el mundo son las personas que nos rodean. Y a esa tenemos nosotros que
llevarle esta palabra que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces, Dios nunca nos va a abandonar. Cuando nosotros estamos en obediencia, cuando nosotros hacemos su voluntad, Él nunca nos va a abandonar. Y alrededor de nuestras vidas van a ocurrir prodigios y milagros. Vamos a ver personas que antes tenían una conducta indeseable y vamos a verlos cambiar, que sus corazones van a cambiar, y como serán cambiados por dentro por el Espíritu Santo, entonces serán cambiados por fuera. El Espíritu Santo que lo transforma por dentro, los cambia por fuera, porque esto, ¿verdad?, no es por vista, sino por fe. Pero el testimonio debe manifestarse en las vidas de las personas. Entonces nosotros no podemos ver que somos incapaces, que no tenemos preparación, sino atender el llamado y comprender que todos los cristianos tenemos un llamado. Lo que pasa es que no lo cultivamos, tenemos que cultivarlo, tenemos que hablar con el Señor, tenemos que preguntarle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿A qué tú quieres que yo me dedique? ¿A qué ministerio tú quieres que yo me dedique para servirte mejor, para sentirme que estoy haciendo algo, no por mi salvación, porque yo por mi salvación no puedo hacer nada? Yo no puedo pagar por mi salvación, no puedo comprarla, porque es una gracia de Dios. Ahora, yo tengo el compromiso de hacer ensanchar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy parte del cuerpo de Cristo, y Cristo vino y comenzó su obra de establecer su reino, y entonces nosotros somos su cuerpo, nosotros somos sus embajadores, nosotros somos los que estamos llamados a proclamar sus virtudes, a proclamar que cuando venimos a su camino, cuando Él entra en nuestra vida, cuando le permitimos que Él entre en nuestras vidas, entonces las cosas marcharán mejor para mí y marcharán mejor para los que me rodean, para mi familia, para mis amigos, para mis vecinos. Entonces, Dios lo único quiere que nosotros proclamemos su evangelio, así como Él llamó a Aarón, y lo único ve y proclama mi soberanía, ve, dile al pueblo de Egipto que yo soy Jehová de los ejércitos, que yo soy el que soy, que yo soy el que hago y deshago, que yo soy el creador de todo. Encárgate de eso, que yo me encargo de lo otro. Dios sabía que Faraón iba a endurecer su corazón, y Dios se lo endureció más, porque a veces asumimos actitudes en contra de Dios, que Dios, perdonando el término, nos deja en banda. Dios lo ha llamado para algo, y usted empieza a desviarse, y Dios por diferentes vías, por medio de la palabra, por medio de personas, dice: mira, está caminando errado. Y tú insistes en endurecer tu corazón, tú insistes, por ejemplo, en crear una doctrina y decir que estas cosas deben hacerse de esta manera, y alguien te demuestra que eso no está conforme a las Escrituras. Entonces tú insistes. Entonces tú te conviertes en un hereje, y Dios dice: bueno, pues déjalo con su herejía y que haga lo que entienda. Ahora, por más bonito que hable, por más bien que explique tu teoría, si se sale de la palabra, tú eres un hereje. Tú le estás quitando, le estás añadiendo a la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar con esa gente? Que si quitaste parte de la palabra de Dios, te van a quitar del libro de la vida. Tú como líder, tú puedes ser muy reconocido porque diga muchas cosas que son razonamientos y muchas cosas, pero si se salen de la palabra, tú vas a tener tu consecuencia. Tú vas a tener que darle explicaciones a Dios. Sin embargo, cuando usted hace las cosas como Dios manda, como dice la Escritura, usted no va a tener ningún tipo de problema. Y quizá usted, en su proceso de endurecimiento de su corazón, va a entender que lo está haciendo bien, pero usted sabe en su fuero interno que hay algo que está fallando, que hay algo que no está encadenándose bien, pero usted, por su ego, porque siente que lo está haciendo bien y porque siente los aplausos, porque cuando nosotros predicamos esta palabra, como lo dice Cristo, nosotros no recibimos muchos aplausos. Quien recibe los aplausos es el Señor. Ahora, cuando nosotros creamos una teoría, una doctrina, los aplausos vienen para nosotros, pero le estamos quitando la gloria al Señor. Y Dios no permite que nadie le quite su gloria, que nadie le robe su gloria. Dios es celoso. Dios es celoso. Entonces, nosotros lo que debemos llenarnos de seguridad, aumentar nuestra fe de que cuando estamos haciendo algo para Dios, Dios nos va a respaldar. Moisés siguió teniendo duda.
Moisés se sentía a veces cuando él quería que cuando él le hablara a Faraón se doblegara inmediatamente. Pero hermano, las cosas no son así. Usted le predica, yo le predico esta palabra a usted, amigo, que me escucha, y usted tiene tiempo quizás escuchando los estudios, los mensajes, y usted hay días que usted dice, wow, me llegó al corazón, yo quisiera arrepentirme, pero no, porque después voy a tener que dejar hacer tal cosa, voy a tener que empezar a ir a la iglesia, y usted endurece su corazón. Entonces llega un momento que ya a usted como que no le interesa, y entonces sigue su camino por el camino equivocado, valga la redundancia. Pero Dios siempre va a tener amor por usted. Dios siempre va a querer que usted se salve. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y se salven, porque Él mandó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que todo el mundo, todas las personas puedan ser salvos por Él. Pero aunque la salvación es una gracia de Dios, hay gente que no la recibe, hay gente que no la acepta, hay gente que no la quiere y prefiere vivir en su mundo de pecado, en su ceguera espiritual, no quiere aprender. Entonces Faraón no quería aprender, pero las consecuencias cuando nosotros nos resistimos a Dios son terribles, amado. Cuando Aarón va por primera vez junto a Moisés y le dicen a Faraón que libere al pueblo, Faraón sencillamente le dice que no. Pero si Faraón hubiera dicho, está bien, su Dios, sí, el creador del cielo y de la tierra, sí, yo lo libero, no sufre las consecuencias que sufrió, porque el pueblo, por el pecado de ese Faraón, empezó a sufrir el pueblo, porque Dios tuvo que mandar juicios. Le mandó 10 plagas que representaban los mismos dioses que ellos tenían, para que ellos vieran que el verdadero Dios era Jehová, que los dioses de ellos eran falsos. Imagínense una gente que adoraba una mosca, un pueblo que adore una mosca. Usted se imagina la ignorancia. Un pueblo que adore una rana. Oiga, una ignorancia terrible. Pero eso representa al mundo de hoy. El pueblo egipcio siempre ha representado al mundo, a los gobiernos que no conocen a Dios y que no quieren a Dios, que viven adorando disparate, que viven adorando una imagen de algo que usted puede quemarlo, destruirlo. ¿Y cómo usted puede poner su confianza en algo que usted puede pegarle un fósforo y quemarlo? ¿Cómo usted puede poner su confianza en algo que usted puede entrarle a martillazo y destruirlo? Pero esa es la ignorancia. Porque hay demonios que se mueven y le meten eso en la cabeza. Además de que cuando usted tiene esos dioses, el verdadero Dios es usted, porque usted hace lo que usted quiera con esos dioses. Ellos son los que tienen que estar sujetos a usted. Ahora, cuando usted es cristiano, usted tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo. Usted tiene que estar en santidad. Usted no puede hacer lo que usted quiera, sino lo que Dios ordena a través de su palabra. Entonces, Dios nos habla de diferentes maneras y usa diferentes personas. Ese caso de Faraón es interesantísimo, porque él sufre toda una cadena de problemas le van ocurriendo que perjudicaban su familia y el pueblo. Su hijo murió como consecuencia de su desobediencia. A veces nosotros estamos en desobediencia porque Dios nos llama para hacer algo y nos hacemos los locos y empezamos a hacer lo que queremos y empiezan a buscar atajos. No, porque yo no quiero hacer esto, porque esto me va a complicar mi economía. Si me dedico al ministerio, entonces no voy a recibir lo que recibo de por aquí o por allí. ¿Y qué pasa? Que empiezan a ocurrirte cosas terribles. Eso le pasó a Faraón, la muerte de su hijo. Pero no solamente eso, al final Faraón es destruido con todo el pueblo. Ese ejército fue destruido, fue ahogado en el mar por la desobediencia, por la resistencia a Dios. La paga del pecado es muerte. Cuando nosotros rechazamos a Dios, la muerte nos va a acechar y nos va a agarrar en cualquier momento. Entonces nosotros no debemos resistirnos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Dios lo que hace con nosotros es por amor a nosotros y por amor a los demás. Por amor
a las personas que se están perdiendo, a las personas que necesitan de la palabra de Dios. No importa que ellos endurezcan su corazón, no importa que ellos se resistan, nosotros tenemos la obligación de bendecirlo con la palabra del Señor. Quien abre el corazón es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos abrirle el corazón a nadie, pero el Espíritu Santo sí puede abrirlo. Mire cómo dice la Escritura, que Dios endureció el corazón. Él tenía el corazón duro, pero Dios se lo endureció más. Hay un pasaje hermosísimo donde, en el libro de los Hechos, en el que Pablo va y predica en un lugar donde había muchas mujeres. Había una llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, de tela de púrpura. Una mujer parece que tenía una buena posición. Y la Biblia dice que Dios abrió el corazón de ella para que escuchara la palabra. Quien abre los corazones es el Señor. Él es quien te toca a ti en esta hora para que tú escuches esta palabra, para que tú pongas atención a esta palabra y tú la reflexiones. Que no solamente la escucha, porque hay gente que solamente escucha la palabra y le pasa por un oído y le sale por el otro, pero hay personas que Dios permite que esta palabra le llegue al corazón y se quede grabada en su mente y la reflexionen y luego tomen decisiones importantes en su vida por medio de esta palabra suya. Hay predicadores que viven juzgando a los pecadores y mandando gente para el infierno. Tú te vas para el infierno, tú te vas para el infierno. Entonces el Señor no vino a mandarnos al infierno. Dice que vino a salvarnos. Vino a salvarnos. No importa la condición pecaminosa en que se encuentre una persona, Dios lo que quiere es salvarlo. Y cuando nosotros nos llegue a la mente juzgar, nos llegue a la mente mandar a la gente para el infierno, debemos pensar que nosotros estábamos en esa misma condición antes de conocer a Cristo, antes de que por su misericordia, su gracia llegara a nosotros. Entonces debemos dar un mensaje sí de advertencia, ¿verdad? De lo que le viene a las personas, pero tenemos que predicarle el amor de Cristo, el amor que Él tiene por ellos que están en la condición de criaturas y que Él quiere llevarlo a que sean hijos. Él quiere recuperarlos como hijos con amor. Eso es lo que quiere el Señor. Hay un detalle muy interesante con relación a la edad de estos dos hombres, de Moisés y Aarón. Resulta que ellos ambos tenían más de 80 años. Dios lo había preparado para que a esa edad fuera que ellos vinieran a ejercer su ministerio. Y un ministerio que duró 40 años más, o sea, duró mucho. Entonces, hay gente en las iglesias. Yo el día pasado estaba en un sitio y me presentaron un pastor. Mira, está retirado. Y yo digo, este hombre yo lo veo, como dicen, entero. Y está retirado. Yo digo, bueno, yo creo que en Dios no hay retiro. Porque el que Dios llama es para la vida hasta que esté en esta tierra. Hasta mientras usted esté en esta tierra, usted tiene que estar dando la batalla y enseñando a otros. Ya no puedo ejercer el pastorado por esto, por aquello. Bueno, pero siga ejerciendo otra cosa. Siga siendo un gran consejero para ayudar a otros. Porque la experiencia suya puede servir de gran ayuda para muchísimas personas jóvenes, matrimonios jóvenes. Usted ha pasado situaciones de todos los tipos, todo tipo de situaciones usted ha pasado en su matrimonio. Entonces esas experiencias usted puede ayudar a otros que están viviendo, comenzando procesos. Ahora bien, algo muy importante que quiero destacar es que cuando nosotros somos llamados por el Señor, tienen que producirse algunos cambios en nuestras vidas. Muchos van a ser de bendición, pero otros van a ser de prueba. Generalmente cuando usted se dedica al ministerio a tiempo completo, se va a encontrar con que las finanzas van a mermar, la situación se va a complicar, pero la satisfacción espiritual va a estar por encima de todos eso, de todas esas situaciones que se puedan presentar, que sean negativas. Y Dios se va a glorificar de manera muy poderosa cuando usted le dedica
todo su tiempo a la obra del Señor. Jesús nació para ser predicador. Inmediatamente él asumió su ministerio, dejó todo. Vivía, como dicen, de las ofrendas, de los aportes que hacían las personas, específicamente mujeres, eran las que más financiaban el ministerio de Cristo de acuerdo a las Escrituras. Entonces, en aquel tiempo, Moisés tuvo que ponerle unas vestiduras especiales a Aarón para que se presentara al pueblo como sacerdote del Señor. La gente estaba impuesta a ver que los sacerdotes, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel necesitaba ver un sacerdote también. Y los egipcios también necesitaban la figura del sacerdote para poder entender a qué se estaban enfrentando, qué era lo que estaban mirando. Moisés hacía el papel de Dios, que era como el ministro político, y Aarón hacía el papel del sacerdote. Esos son los dos ministerios que usted ve que se presentan ahí, el sacerdocio y el ministerio político. La jefatura política la ejercía Moisés, y este hombre que era el que hablaba a Faraón, Aarón, tenía la función de sacerdote, pero esa figura necesitaba de unas vestiduras especiales, y Dios le diseñó y le explicó la ropa que debía usar. Era una ropa bastante interesante, muy diferente de lo que era la vestidura normal de un hombre en aquel tiempo. Pero es interesantísimo el hecho de que en el gorro que tenía en su cabeza, tenía un letrero que decía Santidad a Jehová. Esa inscripción de eso, en ese turbante, en la parte delantera decía Santidad a Jehová. Esto quería decir que este hombre que estaba ahí tenía que ser santo, pero los que iban a seguirle a él tenían que ser santos también. Entonces, al final, este hombre es ungido con aceite. Es ungido con aceite antes de iniciar su ministerio. Ahora, antes de usted iniciar su ministerio, debe ser santo, debe estar en santidad y debe ser ungido con la presencia del Espíritu Santo, si es que usted quiere ser exitoso en su ministerio, en el Señor. Debe haber una pureza en su vida. Usted debe estar alejado totalmente del pecado para que el Espíritu Santo pueda fluir en usted y pueda manifestarse y hacer prodigios y milagros a las personas que van a escuchar, que van a caminar bajo la influencia de las enseñanzas que usted va a dar. Entonces es sumamente importante la santidad y la unción del Espíritu Santo para que podamos ser exitosos en el ministerio de Cristo. Dios te bendiga. En esta hora oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, por este estudio que nos ha permitido llevar a nuestros hermanos y amigos. Yo te pido que si hay alguno triste, Señor, tú lo llenes de gozo, tú lo llenes de tu paz. Si hay alguno enfermo, tú lo sanes por el poder de tu palabra. Oh Padre, mira, cualquier duda, llévalo, Señor, a tu palabra, que ellos puedan comprender los propósitos que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén.